Hola a todos, vamos por la lección 64 y continuamos con las multas en civil. Nos situamos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y lleva cuidado porque aquí hay varias preguntas de examen. En primer lugar corresponde a los presidentes de sala o de sección, o a los jueces o presidente en los órganos. Cuando hablamos de presidente de sala, presidente de sección, son órganos colegiados, es decir, para resolver sobre un asunto necesitan de varias personas, de varios magistrados para poder resolver sobre la cuestión definitiva en ese asunto, definitiva o no definitiva, ¿vale? Corresponde a los presidentes de sala o de sección. Cuando decimos presidente de sala o de sección, estamos hablando de órganos colegiados. O corresponde a los jueces o presidente en los órganos unipersonales. Es decir, para resolver ese procedimiento se bastan ellos solos, no hay nadie más. Órganos unipersonales, órganos pluripersonales, ¿vale? Pues la pregunta de examen es: ¿a quién corresponde señalar la fecha y hora para la deliberación, votación de los asuntos, convocar, reanudar, señalar un nuevo juicio? ¿A quién? ¿A quién corresponde? Pues fijaros, dice, corresponde al presidente de sala o de sección, o al juez o presidentes, órganos colegiados o órganos unipersonal, señalar. Si estamos hablando de órgano colegiado, estamos hablando de señalar fecha y hora para deliberar la deliberación y votación de un asunto. La deliberación y votación de un asunto en aquellos casos que no es necesario señalar vista, ¿vale? No es necesario señalar vista. ¿Por qué no es necesario señalar vista? Porque no han solicitado las partes vistas, y porque no es necesario señalar vista, entonces es el presidente de sala o de sección el que señala día, fecha y hora para deliberar y votar ese asunto. No señala día, no señala un día para para la vista, sino para deliberar y votar ese asunto, porque hay algunos asuntos que no se señala vista, porque no lo han solicitado las partes, o porque así se ha acordado, que no es necesario señalar vista. Cuando no se señala vista, se señala fecha y hora para deliberar y votar el asunto, ¿vale? En asuntos sin celebración de vista. Eso por una parte. En los órganos unipersonales, que es el juez o el presidente el que va a resolver, la fecha y hora para convocar, reanudar, es decir, estamos en el juicio y vamos a reanudar el juicio, vamos a señalar otro día para el juicio. Hemos venido hoy, ¿cuándo tenemos que volver? Reanudar ese juicio, señalar de nuevo ese juicio, o una continuación, o se ha suspendido y se señala nuevamente, pero estamos en el acto de juicio, estamos todas las partes en el juicio y se suspende el juicio, y en ese acto se puede señalar otro día y pueden quedar las partes ya citadas en ese acto. Bueno, pues ¿quién es el que corresponde? ¿A quién corresponde convocar, reanudar y señalar nuevo juicio en el transcurso del acto procesal ya iniciado? Cuidado, ya hemos iniciado el juicio y por las circunstancias que sean se suspende y se señala una continuación. ¿A quién corresponde señalar esa continuación? Pregunta de examen. A jueces o presidente en órganos unipersonales, o a presidentes de sala o de sección en órganos colegiados, ¿vale? Hasta aquí clarito, ¿no? Parece que es el presidente de sala o de sección, o los jueces o presidentes, los que señalan o para deliberar la deliberación o votación de los asuntos, o para convocar, reanudar y señalar, ¿no? Hasta aquí parece que está bien, pero si os habéis percatado, es en asuntos ya iniciados. Ese nuevo señalamiento lo hacen
cuando estamos en el acto y se señala nuevamente otro juicio. Ellos, esa competencia de señalar, de hacer nuevo señalamiento, es al juez o presidente. Pero cuidado, si os dan este supuesto especial de que están en el acto de juicio y señalan nuevos señalamientos, nuevo día para continuar el juicio, eso es competente, pueden hacerlo jueces y magistrados, presidente en órganos colegiados o en órganos unipersonales. Es decir, por una parte ya tenemos una pregunta, ¿quién en el acto de juicio para una continuación, para un nuevo señalamiento, una vez iniciado el asunto? Presidente, jueces o presidente. Eso es una pregunta. Otra pregunta es, ¿quién dan los criterios e instrucciones para señalar esas vistas? ¿Quién son los que dan las directrices de que se señalen las vistas y cómo quieren que se señalen las vistas? Pues yo quiero que me señalen los lunes y los miércoles de 10 a 14 horas. ¿Quién da esas instrucciones? Pregunta de examen. Los presidentes de sala o de sección en los órganos colegiados o los jueces o juez o presidente en los órganos unipersonales. Ya tenemos dos preguntas de examen. ¿Quién da criterios y las instrucciones? ¿Quién da criterios e instrucciones? Presidentes y jueces o presidente. ¿Vale? Bueno, pues ahora llevar cuidado porque avanzamos y conforme avanzamos nos vamos liando. Hasta aquí clarito, Estamos en un juicio, señalamos otros. Es el juez o magistrado o el presidente el que señala juicio. ¿Quién da las instrucciones de cómo quieren que se señale? Presidente, juez o magistrado, ¿vale? Hasta aquí clarito. Pero dice la ley en el artículo 182 que es el letrado de la Administración de Justicia el que establece la fecha y hora. ¿Lo veis? Según las instrucciones, según las instrucciones dadas por ese presidente o por ese juez o magistrado, y ya fuera de una continuación del juicio, fuera, no señalar juicios, señalar quién establece ese señalamiento, es el letrado de la Administración de Justicia, según las instrucciones dadas por el presidente de sala o de sección o jueces o presidente. ¿Lo veis? La opción A es que estamos en el acto de juicio y señalamos un nuevo señalamiento de juicio, pero ya lo estamos celebrando, y otra cosa es los señalamientos normales. ¿Quién los hace? El letrado de la Administración de Justicia establece la fecha y hora según las instrucciones dadas por los presidentes o jueces, según estemos hablando de órganos pluripersonales o unipersonales, ¿vale? Bueno, dice que el letrado de la Administración de Justicia establece la fecha y hora según las instrucciones. Incluye los señalamientos en la agenda que hay en los juzgados. Cuidado, y ahora viene otra pregunta de examen, pero antes de la notificación de ese señalamiento a las partes, antes de que se notifique ese señalamiento a las partes, antes de su notificación a las partes, se tiene que dar cuenta de ese señalamiento al presidente o juez, que es el que decide sobre el señalamiento, ¿vale? ¿Lo veis? El letrado señala un día, le da cuenta al juez, y el juez, aquí está la pregunta de examen, antes de la notificación de ese señalamiento a las partes, se tiene que dar cuenta al juez. Aquí está la pregunta de examen. Antes de su notificación a las partes se dará cuenta al juez o presidente el que éste confirmará ese señalamiento o rectificará ese señalamiento. Pero la pregunta de examen es, antes de la notificación a las partes se tiene que dar cuenta al presidente o juez de ese señalamiento, el que ratifica o rectifica ese señalamiento que ha hecho el letrado de la Administración de Justicia. Madre mía, qué cantidad de preguntas nos pueden pillar en el examen. Entonces, la pregunta de examen es que cuando el letrado de la Administración de Justicia ha incluido un señalamiento en la agenda, cuidado,
antes de la notificación a las partes de ese señalamiento, da cuenta al presidente o juez el que ratifica o rectifica, es decir, el que manda es el juez o el presidente, el que dispone es el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Bueno, pero vamos al artículo 183 que habla de la solicitud de nuevo señalamiento. Ahí existe un señalamiento, existe un día señalado para la celebración de la vista y abogado, litigante, testigo o perito dicen que no pueden ir, que no pueden asistir al juicio. Pues cuidado, si el letrado de la Administración de Justicia resuelve que esa dilación, esa suspensión que han alegado que se suspenda el juicio y que esa dilación estaba injustificada y sin fundamento, ahí tenemos, le da cuenta a quién, al juez o al presidente, y el juez o presidente puede imponer una multa de hasta 600 euros, de hasta 600 euros. Ahí tenemos otra multa, ¿vale? La solicitud de nuevo señalamiento y que esa dilación ha sido por mala fe. Es el letrado el que le da cuenta al presidente o al juez y el juez o el presidente le puede imponer una multa de hasta 600 euros. Vamos al artículo 190, que es por cambio de juzgador. Es decir, se va a cambiar el juzgador. ¿Por qué? Porque existe una posible recusación. No estamos de acuerdo en que ese juez o presidente o magistrado que va a votar sobre ese juicio intervenga y podemos recusar, ¿os acordáis de la recusación? Bueno, pues por cambio de juzgador. Ese cambio de juzgador se hace después de la vista, después de que se haya celebrado la vista, ¿vale? Pues si ese cambio de juzgador después de la vista existe una posible recusación, lo tenemos que hacer primero, si se hace verbal, estamos en el acto después de la vista y en el acto de la vista y decimos recuso al magistrado o al juez, la parte recusa verbalmente, pues la parte tiene 3 días para que eso que ha dicho, recuso al letrado, recuso al juez o al presidente o al magistrado, esa recusación que ha hecho verbalmente en el acto de la vista, después de celebrar la vista, pero públicamente lo ha dicho, tiene que formalizar eso que ha dicho en 3 días. Si transcurren 3 días y el que ha recusado a ese juez o magistrado no lo ha hecho, multa de 150 a 600 euros. Le pueden imponer una multa por mala fe de 150 a 600 euros. Y por último, existe en el 228 un incidente excepcional de nulidad de actuaciones, que también es multa de 90 a 600 euros por mala fe. Lo dice la palabra, es un incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el que se anula todo lo que se ha hecho por las circunstancias, porque hay circunstancias excepcionales, ¿vale? Este incidente de nulidad de actuaciones se hace por auto, se presenta ante el mismo juez que está viendo el asunto y si se admite, se retrotraen las actuaciones al momento en el que el juez diga. Bueno, pues la próxima clase seguimos con las multas. Buenas tardes.